Conectados con la verdad, segunda temporada. Más herejes que nunca. ¿Qué tal, amigo que nos escuchas aquí en nuestro segundo podcast de nuestra segunda temporada? Conectados con la verdad, versión cuarentena. Versión herejes. Versión más herejes que nunca. Así que el día de hoy tenemos un podcast un tanto interesante. Oye, ahora sí va a ser más herejes literal, ¿eh? Claro, vamos a empezar de poquito. De poquitos. En este tema, porque decir que Jesús no fue cristiano no es cualquier cosa. Pero queremos conversarlo y dialogarlo en este programa del día de hoy. Pero depende, Keila. O sea, no es cualquier cosa dependiendo para quién. Porque si preguntamos a personas que han estudiado ciencias bíblicas como tal, para ellos es normal decir eso. Jesús no fue cristiano, y así, muchas religiones. ¿Por qué? Porque Jesús no fundó el cristianismo como tal. No, en realidad fue muy posterior el tema del cristianismo. Pero ¿por qué es importante también decir esto? Porque hay que hablar también del tema de los evangelios. Porque si la parte de la Biblia que nos habla más de Jesús son los evangelios, hay que entender también el proceso por el cual pasaron cada uno de los evangelios, cuál fue el mensaje de cada autor o grupo de autores de los evangelios. Y mucha gente cree a veces de que Jesús pasaba y había a Mateo al costado con su cuadernito loro y su lapicero Faber-Castell escribiendo cada cosa que hacía o decía Jesús, cuando en realidad cada evangelio es muy posterior, incluso estamos hablando de casi entre 50, 100 o más años después de la muerte de Cristo. Entonces lleva un mensaje también, y hay que entender que los autores han tenido una intención con cada cosa que han escrito, con el orden de los sucesos, con las palabras de Jesús. Entonces darse cuenta también de que no es que esté manoseado el texto bíblico, pero siendo conscientes quizás incluso ganamos más y entendemos más el mensaje de cada uno de los evangelios. Claro, hoy día lo entendemos como algo manoseado. Sí. Pero en ese tiempo no se entendía como algo manoseado. El texto, hablando del texto, claro, ¿no? ¿Por qué? Porque sí hacían retoques, Mateo ponía su visión, es más, ni Mateo mismo era la comunidad mateana, Lucas la comunidad lucana, de Juan también, y así. Entonces hay textos añadidos a Juan, hay textos añadidos a Mateo, a Marcos, secciones a Lucas, y así. Textos que ellos mismos no escribieron, sino posteriores, que ¿no? Escritos posteriores de 2, 3 siglos después. Entonces, ¿hablamos de los evangelios como algo escrito netamente por ellos? No. Hay un mensaje, y quizás dentro del mensaje también podemos entender, por ejemplo, de que Jesús no es que, llegó Jesús a la tierra, voy a crear una religión nueva. Él obviamente sabemos todos que es judío, fariseo probablemente por alguna de sus ideas o por el simple hecho de la línea genealógica que viene Jesús. Pero fuera de ese tema, su idea no fue netamente crear una nueva religión como muchos hoy en día predican, ¿no? Vino y creó y ahora todos somos una nueva comunidad y nos creemos incluso superiores a los judíos, nos creemos superiores a mejores que los musulmanes o incluso dentro de las 5 religiones más grandes del mundo. Entonces pongámonos a pensar, ¿por qué decimos esta frase de que Jesús no fue cristiano, John? Realmente, si vemos, al menos en sus mensajes, en sus críticas hacia los líderes religiosos de su época, los más grandes líderes religiosos, vemos que Jesús quizás quería reformar. ¿Podríamos hablar de esa palabra de reformar? Yo creo que sí. Yo creo que toda persona que ha querido reformar la cristiandad, hablando de este punto, se le tildó de hereje. Empezando por Jesús y por Pablo y así. Entonces, Jesús queriendo reformar el judaísmo. Entonces, Jesús no fundó el cristianismo. Jesús no creía en muchas cosas que hoy en día cree la cristiandad. Y lo digo así despacito porque... Para que se entienda. Para que se entienda. Jesús no creía en una trinidad. O al menos no como hoy en día se entiende la Trinidad y se defiende hasta a muerte, creo yo, el tema de la Trinidad, cuando es algo que ni siquiera los primeros cristianos, o sea, no solamente Jesús, sino los primeros cristianos, no lo tenían definido de esa manera. Bíblicamente no hay un texto que diga que la Trinidad existe como tal y no hay otra forma de entenderlo, tampoco lo hay. Entonces a veces se me hace a mí personalmente un poco absurdo ponerse en ese tema de las personas trinitarias con los unitarios. Se pelean, no, tú eres el hereje, no porque Yahvé dice, no porque en griego dice. No es Yahvé, Jehová. Ay, Dios mío, o sea, yo digo, en realidad, ¿cuál es el sentido que le ven a eso? ¿En qué están apoyándose a ellos mismos? ¿En qué están apoyando a su comunidad o a la gente que no es de su comunidad?
pensando de esa forma o actuando de esa forma o defendiendo esas ideas. Entonces, Jesús no creía en la Trinidad, Jesús no creía en la concepción virginal, Jesús no creía en muchas cosas. Ponte a pensar. ¿Por qué? Porque Jesús era un simple judío. Era un judío de su tiempo, un judío que creía en el monoteísmo como tal. Por eso cuando él enseña la oración, cuando él dice, Maestro, enséñanos a orar, Jesús no dice, oh Santísima Trinidad que estás en los cielos. Padre nuestro. Él habla y dice, Padre nuestro. ¿Por qué? Porque aparte de la relación y de todo, él solo conoce en el monoteísmo a Dios como su Padre. Entonces, como todo judío. Como todo judío. Entonces, hablamos de muchas cosas. Jesús no creía en un clero como tal. No tenía que ir todos los domingos o sábados a la sinagoga para poder ser perdonados. Se ve a Jesús más tiempo fuera de la sinagoga, fuera del templo. En la calle. En la calle, con la realidad de las personas, sentándose a la par con la gente rechazada. 1000 veces más que ir a una vida religiosa en la que tenía que ir a una sinagoga, a un templo, etcétera, cosa por la cual también se le critica mucho a él, ¿no? Las personas con las cuales él se junta, los mensajes que él da, o sea, de por sí la postura tan crítica hacia los líderes en esa época era tan mal vista, o sea, al punto de que quizás es una de las razones por las cuales también murió de la forma en que murió, ¿verdad? No fue tanto. Lo queremos a veces romantizar, ¿no? Ay, Jesús, por su inmenso amor, de la vida por ti. Pablo. Eso es más paulino que cristiano, incluso John. Sino, realmente, una de las razones por las cuales Jesús fue llevado hacia la cruz fue por esa postura tan crítica y tan fuerte hacia las perversidades que hacían en ese momento las autoridades religiosas más poderosas, aprovechándose incluso de la gente más necesitada, pobre, enfermos. Pues imagínate, no teniendo tanto poder, no tuvieron otra forma de callarlo que esa. Pero nos deja un mensaje detrás de todo. Pero otra de las cosas que podemos ver en el texto bíblico es que Jesús no creía que era divino. No, y se le ve incluso muchas veces corrigiéndose a él mismo en sus prédicas, en su accionar. Cuando está con la mujer sirofenicia, cuando la mujer sirofenicia se le acerca y le dice prácticamente, oye, ayúdame, Jesús le dice, no, ¿sabes qué? Tengo que ayudar primero a los míos, a los de Israel primero. Y de ahí, si me alcanza tiempo, voy para afuera. Y a los extranjeros. Y la mujer le dice, no, pero los extranjeros también necesitamos de tu ayuda. Entonces ahí es donde Jesús, como hombre, empieza a repensar su misión. Y decir, es verdad, o sea... todos necesitan ayuda. Exacto. Y es bonito, para mí, te juro que es mucho más humano ver a ese Jesús descubriendo incluso su misión, sus poderes, todo eso en el camino de su vida. Creo que es mucho más bonito que creer que es un Dios, que ya lo tenía todo calculado así fríamente de cómo iba a pasar. Es que como leemos Juan 1:1 en que dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y Jesús era Dios. Con eso no estoy diciendo que yo no creo que Jesús sea Dios. A mí me conviene que Jesús sea Dios. A mí me encanta esa idea. Me encanta, me conviene, por muchas cosas y factores. Pero hay que ser realistas. Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, cuando José y María se unieron, tuvieron intimidad, porque así fue, así es. Y nació Jesús. Jesús creció como todo judío, como cualquier judío de su época. Jesús no era el gringo blancón de Europa también, por si acaso. Entonces, para creer, entonces Jesús era una persona de tez quizás morena, 1,70 m, 1,60 m, un judío promedio, barbón, pelucón. Entonces, hoy en día a los cristianos no se les permite ser pelucones. Entonces, hay un dogma. Hay muchos dogmas detrás. Y creemos que todo eso ha sido impuesto o implantado por Jesús o por el mensaje de Jesús en la tierra. Y qué bonito, nos creamos una lista de cosas que debes y no debes creer, que debes pensar o no debes pensar. Y nos olvidamos del mensaje central, en todo caso, de Jesús al momento de llegar acá. Y para mí, una de las cosas más centrales de todos sus mensajes y críticas es que si en algún momento algún líder religioso que está, según ellos, hablando en nombre de Dios, está abusando del otro, levanta tu voz y habla. O sea cual sea tu religión. Él lo hizo dentro de su judaísmo. Quizás por eso fue eliminado, sí, pero lo hizo. Entonces, ¿por qué? Yo creo que él nos llama a eso, ¿no? Él nos llama a eso mira, no estoy hablando de que netamente si eres cristiano lo hagas. Las personas que no lo son también dentro de sus comunidades de fe, sea cual sea tu postura, sea cual sea el dogma que se predique y se haga, si hay algo que está quizás de alguna manera oprimiendo a una de las personas dentro de tu comunidad, sea por su sexo, sea por su orientación sexual,
sexual, su estado físico, su estado financiero o lo que sea, levántate, porque el mensaje de Cristo es: todos somos iguales, todos merecemos amor y todos merecemos justicia. Y si el líder religioso, por muy religioso que sea, no lo está haciendo, tienes que levantar tu voz, porque si no, eres parte de eso. Entonces hemos tocado 3 puntos. Jesús no creía en una Trinidad, Jesús no creía en un clero como tal, Jesús no creía que era divino como tal. Y muchos dirán, entonces ya no escucho lo que están hablando, porque ya le empiezan a muchos a arder las orejas, a rasgarse las vestiduras, a querer tirarnos la Biblia por último en las cabezas de nosotros, como si estuviéramos hablando por los codos, cuando no, estamos hablando porque hemos leído, porque hemos hecho una reintrospección a nuestra fe y un repensar a nuestra fe. No es que no y hemos dejado de creer en ciertas cosas, sino es que las miramos con otro punto de vista. Exacto. Un punto de vista más humano, creo yo. Entonces, el hecho de ver a Jesús así nos hace entender muchas cosas. Un Jesús que puede enamorarse, que pudo haberse enamorado, solo que los evangelios que tenemos en la Biblia no hablan como tal. Quizás los evangelios de afuera sí, los apócrifos, los que quizás nadie quiere leer, los que han sido vetados por la Iglesia Católica. Porque en según general no son inspiración de Dios, como si realmente tuviésemos la certeza de qué cosa es inspiración y qué cosa no. Creo que al final no nos importa si Dios inspiró algo o no, sino si algo nos gusta o no. A mí me gusta la Biblia con 66 libros, no me gusta la que tiene 70 y picos. Entonces al final te importa un rayo realmente lo que dice Dios. Te está importando más qué es lo que te conviene a ti dentro de tu dogma, dentro de tu iglesia, dentro de tu doctrina o pensamiento. Eso te conviene más. Pero la inspiración de Dios, creo que al final no le estás dando un poquito de importancia. Tienes toda la razón, Keira, porque por ejemplo los protestantes, que tenemos 66 libros y muchos de ellos se mueren y matan por decir que tienen 66 libros. Yo pregunto y digo, ¿aplicas el libro de Abdías a tu vida? Porque supuestamente es un libro de la Biblia, entonces el libro de Abdías tiene que tener un mensaje para ti ahora. Oseas, Génesis 19, que tiene un capítulo muy perverso. Entonces, hablando de Sodoma y Gomorra malentendido, y de ahí más adelante de Jueces. Entonces, ¿entendiste algo del mensaje? ¿Leíste? ¿Por qué leíste lo que leíste? Entonces, si hablamos de un Jesús que estamos creyéndolo como tal y ponemos nuestra fe en él, la pregunta es: ¿Jesús en quién creía? Esa es otra pregunta. Entonces, ¿Jesús no creía en el cristianismo? No. La pregunta es ahora: ¿Jesús en quién creía? Jesús creía en el Dios monoteísta del judaísmo, pero un Dios más personal. Es por eso que él lo llama Padre. No creía en un Dios lejano, no creía en un Dios egocéntrico, no creía en un Dios vengativo, como muchos textos del Antiguo Testamento bélico demandan sangre, en que Dios demanda sangre y se interpreta de esa manera, lamentablemente, porque así vieron en su tiempo a Dios. ¿Qué vamos a hacer? Ya en su tiempo se vio así. Jesús viene a traernos otra interpretación de Dios. Viene diciendo: ¿sabes qué? Aquí está Dios. Siempre se ha creído así, pero yo les quiero mostrar de otra manera, con ojos de amor, con la mirada de una cercanía más interna, más íntima. Es por eso que le llama Padre. Pero no es el hecho de que Dios ya tiene un género como tal. Y es por eso que también lo saca de los templos, ¿no? Porque siempre se creía que yo alabo a Dios o yo doy mis sacrificios, etcétera. Todo lo relacionado a Dios dentro de las 4 paredes de un templo o de una sinagoga para poder hablar de Dios, cuando Jesús realmente lo saca de ese ámbito para decir: oye, Dios está aquí al tal punto que donde sea que tú estés, puedes adorar a Dios, puedes vivir hacia el prójimo amando. O sea, de alguna manera, ese es el mensaje que a mí me gusta, que a veces nos olvidamos nosotros los cristianos, porque nos cerramos mucho de que el que congrega, el que no congrega, cuando ni siquiera el mismo Jesús te invita a eso, o a esa forma de pensar, sino todo lo contrario. Podemos resaltar otros puntos de Jesús, como un Jesús que limpia heridas a los leprosos, que se deja tocar por las mujeres. Uno dirá, pero es obvio, o sea, ¿por qué no? En esa época era otra cosa. Jesús tenía discípulas mujeres. Vemos a María, a Marta, escuchando la palabra de Jesús. Un rabí en ese tiempo era imposible que tenga mujeres como discípulas. Vemos a un Jesús revolucionario, hereje para su tiempo, que rompía todos los paradigmas o muchos paradigmas del judaísmo. Catalogada como la peor persona, y es por eso por la que fue crucificado, ¿no? Ahora, el punto de este podcast es que tú repienses tu fe, que tú veas que el Jesús que tú crees no es el Jesús que es en los evangelios, sino que es el Jesús que te enseñaron en tu denominación, cuales fuera: adventista, presbiteriana, bautista, wesleyana, católica, en fin. Entonces,
es el Jesús que te enseñaron en tu denominación. Ahora compara si ese Jesús que te enseñaron en tu denominación es el Jesús que está en los evangelios, que es cosa distinta. Vas a ver muchas veces un abismo de diferencias y vas a ver que el Jesús de los evangelios es mucho más humano que el Jesús de tu denominación. Es un Jesús irónico, es un Jesús sarcástico, es un Jesús con humor, es un Jesús con errores, es un Jesús que se equivoca, se corrige y continúa. Yo creo que ese es el mensaje incluso para nosotros ahora dentro de nuestra vida cristiana, que no es que sí importa lo que pensamos, pero también es importante ir analizando cada paso de nuestra vida hasta el día que nos vayamos a morir, de lo que estamos pensando, si realmente nos enriquece, si podemos ayudar con eso a los demás o qué estamos haciendo con lo que pensamos. Sería bueno eso, ¿no? Quería repensar. Y sí, vas a escuchar en este podcast, no solo en este, sino en muchos podcasts de Conectados, la palabra repensar, analizar, ver tu fe, reconstruir, deconstruir. Y así, ¿por qué? Porque es necesario. ¿De qué te sirve creer en una Trinidad? ¿De qué le sirve al prójimo de la esquina de tu cuadra creer en una Trinidad? A la persona que sufre, a la persona que necesita un pan, o sea, tantas cosas tan básicas como una botella de agua. O sea, ¿de qué te sirve tantas ideas y dogmas si no están a favor del que sufre, si no están a favor del que... No hablemos de un infierno posterior de la muerte cuando hay gente viviendo un infierno hoy y que tú no estás haciendo nada por ellos, pero sí estás haciendo por defender a tu iglesia, tu denominación o tu dogma, que si vamos a ser prácticos, en realidad no sirven para nada, si no dan vida. Entonces, para terminar, analiza el Jesús que tú crees. Tú dirás, no, pero sí, yo creo que en Jesús, ya, como tú quieras. Pero analiza si el Jesús que tú crees es el Jesús de los evangelios. De repente puede ser un Jesús muy paulino, o un Jesús muy apocalíptico. También. Muy un Jesús rey de gloria que va a venir pronto, y etc. Pero lo que ahora queremos encajar con lo que queremos decir es, queremos que veas si el Jesús que tú crees es un Jesús más de los evangelios, porque prácticamente es el primer testimonio que tenemos de primera mano, redundando. Entonces, ese Jesús es el mismo que el que tú crees, es el mismo al que tú oras, el que dices que te llamas cristiano y todo lo demás. Porque es más, hay algo que me pareció interesante, que era cuando nos enseñaban Biblia, era que la cuestión no es tener fe en Jesús, sino la fe de Jesús. Exacto, es la fe de Jesús. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es la fe de Jesús? ¿Qué es lo que él creía? ¿Qué es lo que él predicaba? Identifica su vida con la tuya, identifica sus actos, la forma en que él actuaba con el que sufría, con el que oprimía, con la forma en que tú actúas hoy día. ¿Realmente ayudas al que sufre o prefieres sobarle las suelas al pastor más grande de tu iglesia, contarle tener un cargo, sin importarte que a veces ese pastor también oprime incluso a los propios miembros de su iglesia? ¿Realmente crees que Jesús se hubiese quedado callado al ver que su líder religioso con el dinero de la gente más pobre se compraba la mejor de las casas de la mejor zona de donde él vivía? ¿Y tú crees que Jesús realmente se hubiese quedado callado o lo hubiese defendido? ¿O hubiese levantado la voz así, hubiese sido el más rechazado de toda su comunidad? Así que te invocamos a que pienses, repienses, analices. A que despierte tu conciencia. Despiertes y sueltes esos conceptos que tienes acerca de Jesús. No, un Jesús muy manso a veces. Cuando vemos muy en Jesús, tonto. En Juan, que un poco más y bota a todas las personas del mercado. A latigazos. A latigazos. No, es que pueden irse, por favor. No, a latigazos. Saca su arma por ahí, unas sogas y suácatela. Vemos a un Jesús amoroso, pero un Jesús que también se llenó de ira en cierto momento. Y una ira completamente razonable. Nada que ira santa. No, es una ira razonable porque si nos ponemos a pensar el sistema que había dentro de los templos con el tema de las ofrendas o los sacrificios, era asqueroso. Realmente cómo se aprovechaban de las personas. Estamos hablando de gente pobre. El ámbito en donde creció Jesús no es a un pueblito. Acá los pueblitos de aquí tienen casi todo. Pero en esa época son gente de extrema pobreza y se aprovechaban, y Jesús se hartó, como quizás tú o yo nos hartaríamos, y levantó su voz y levantó su látigo también, pues. Entonces, si hay que marchar, hay que marchar. Si hay que gritar, si hay que denunciar públicamente algo que tú crees que es injusto. Denuncia. Sea cristiano, sea no cristiano, sea tu vecino, sea quien sea, levanta tu voz, porque ese es el Jesús realmente que nos está dejando los evangelios. Es un Jesús, por eso repito, es un Jesús más humano. Entonces, ¿es bueno creer en la divinidad de Jesús? Sí, yo creo que sí. Tiene sus pros.
Pero, el punto de ese podcast es que tú dejes de divinizar tanto a Jesús. Bájalo de su trono y hazlo humano. Jesús fue humano entre nosotros. Jesús caminó entre nosotros, tuvo sed, se enamoró, todo lo demás. Entonces, humaniza más a Jesús. Ese concepto que tienes de Jesús. No digas, oh, Rey de Gloria, Jesús. Jesús también fue humano. Jesús también sudó, sabe lo que es el cansancio, sabe lo que es el dolor. No lo digas solamente cuando estés atravesando en dolor, una enfermedad, sino que de por sí, Él, si creemos en la divinidad de Jesús, Él tuvo que hacerse hombre para aprender a vivir como hombre, porque como Dios no sabía ser hombre. Así es. Ese es el mensaje que queremos darle, que queremos dejarles el día de hoy. Tener la fe más allá de en Jesús, como un título de, yo soy seguidor de Cristo, yo soy cristiano. Más allá de eso, tener la fe de Él, tener la forma en que Él vivió. Así que con esto nos despedimos, será hasta otra oportunidad. Síguenos en nuestras redes sociales y escríbenos para cualquier duda, interrogante o ataque. Aceptamos ataques, no hay problema. Cuídense mucho y con nosotros será hasta el siguiente programa.